Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragoneir Silent God. Y hoy estamos en la guía para principiantes y para no tan principiantes de la temporada 2. Cómo saber enfocar la temporada 2, cómo empezar correctamente y cómo avanzar rápidamente en la temporada 2 va a ser crucial. Entonces creo que es necesario y he decidido subir esta guía para enseñaros un poquitín y que no os atasquéis y que sepáis en cada momento cómo seguir avanzando con vuestro personaje, porque sí que llegan unos momentos donde dices, joder, ¿y ahora qué hago para seguir avanzando? ¿Cómo lo puedo enfocar? Bien, pues os lo voy a explicar muy rápidamente, muy brevemente. Es un poco lo que estoy siguiendo yo. De hecho todavía estoy a medias, no he llegado al final de subir todo. Así que chicos, os lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que hacer es, si venimos por aquí y entramos en el mapa, vamos a tener elegir zona. Vale, vamos a... Ya sabéis que los que habéis jugado la temporada 1, la temporada 2 la empezamos de una manera diferente. Vamos a salir en la zona de la temporada 2, que va a ser en la ciudad esta de aquí, o el mundo este de por aquí, en el fondo del mar, etcétera. Vamos a ir avanzando haciendo las misiones. Cuando llegue el momento de empezar a elegir, o antes de empezar a hacer las misiones y empezar a recoger recompensas para empezar a subir diferentes campeones, lo que tenemos que hacer es venirnos por aquí y venirnos a nuestra galería de campeones, que es esto de por aquí. Bien, en nuestra galería de campeones vamos a tener todos los campeones que tenemos nosotros. Ya veis todos los que tengo yo. Y entonces tenemos que decidir qué campeones vamos a subir. ¿Cómo decidimos qué campeones? Porque son muchos y diréis, no la quiero cagar, no quiero confundirme, quiero hacerlo bien. Bueno, pues le dais aquí a las afinidades y os fijáis primeramente en los campeones que tenéis y en las afinidades. Tenéis que intentar hacer combinaciones de afinidades, es decir, pues de veneno con rayo, de fuego con necrosis, que es un poquito, por ejemplo, estas dos son las que estoy yo subiendo de momento. Estoy dejando un poquito el hielo y los de luz para el final, porque de hielo tengo buenos personajes, pero de luz no tengo tan buenos. Entonces, intentar combinar en función de... Aquí sí que depende los campeones que tenga cada uno, ¿de acuerdo? Pero antes de subir, fijaros que vais a subir. No me subáis uno de luz, otro de necrosis, otro de veneno y luego me digáis, oye Black, es que ahora, ¿cómo hago yo lo de la afinidad elemental? Y para que me dé el bonus de ataque y de defensa, no. Venid aquí antes de nada y aunque tengáis buenos personajes, yo por ejemplo a Boris no le estoy subiendo de momento, porque lo que nos vamos a centrar es en hacer un equipo para farmear y ya subiremos el resto más adelante. Esto lo vamos a ver ahora, pero bueno, vamos a ir por partes. Entonces, primero, ver los héroes que tenemos. Segundo, las afinidades. Y empezar a subir personajes con las recompensas de las potis. Y farmear muchas mazmorras de experiencia para ir subiendo poco a poco estos personajes que queremos hacer. Cuando vayamos a las mazmorras de experiencia, creo que todo el mundo sabe cuáles son, pero por si acaso vamos a ir a ellas. Las mazmorras de experiencia son estas de aquí. Por si acaso hay gente que está jugando por primera vez al juego, hay que explicarlo también, chicos, que son la guarida de los trasgos. Vamos a venir aquí, viajamos rápido. Y en la guarida de los trasgos lo que hacemos es, haciendo la mazmorra en diferentes niveles, empezaremos a ganar experiencia, ¿de acuerdo? Pasaremos desde la primera a la segunda y cuando lo superemos en menos de 50 segundos nos dejarán pasar a la siguiente, ¿vale? Iremos dándole estas potis, no las repartéis al principio, ir siempre... antes de llegar al tope de nivel, ir dándosela de uno en uno. Es decir, subir a uno y después al resto, subir a otro y después al resto. ¿Por qué? Porque así ese uno, si está más fuerte, te va a poder carrear lo que es la mazmorra, bien sea de experiencia o bien sea de equipo. En mi caso, por ejemplo, ahora ya he llegado al tope de 70 y ya veis que he llegado a todos igual. Entonces, yo ahora lo que tengo que hacer es, una vez que llegamos a los topes, es coger uno de ellos o dos, ir a la mazmorra donde tenemos que farmear para mejorarlo. Por ejemplo, yo quiero subir a Ripecas. ¿Por qué? Porque es un tanque, no es un tanque defensivo como tal, pero bueno, es un tanque que va en primera fila, quiero que aguante y quiero también que meta esos debuffos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues le doy a mejorar, me va a pedir estas piedritas y tengo que ir a su mazmorra donde se farmea. ¿Dónde se farmea? Pues en los dominios de las llamas. Vamos para el dominio de las llamas y aquí empezamos a farmear lo que son las piedras. Así tenéis que hacer con cada uno de vuestros héroes. Al entrar aquí y ir farmeando esas piedras, voy a farmear piedras tanto para Ripecas como para los héroes de fuego. Entonces ya voy a poder subir igual seguramente un par de héroes. Pues esos héroes los subo y los maxeo hasta el siguiente tope, que en este caso serían 90. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? De uno en uno o de dos en dos, para que esos os ayuden a pasaros el resto de mazmorras y no os quedéis atascados en las mazmorras, chicos. Porque lo que suele pasar muchas veces es que sí que llegas hasta un punto y en ese punto te quedas porque ya no puedes pasar hasta el 30 lo pasas bien, pero luego el siguiente nivel
nivel, que si no me equivoco es el 50, ya ahí te cuesta dar ese salto porque igual no puedes hacer las mazmorras. Entonces lo que tienes que hacer es intentar mejorar de uno en uno. Cuando llegas a cierto punto donde ya empiezas a farmear mazmorras de equipo, te recomiendo que vayas a hacerlo y que farmes unas cuantas, y que aparte de farmear esas mazmorras, vengas a la forja y como te van a salir piedritas para poder forjar equipo, vayas forjando y le pongas a todos tus personajes equipo azul, ¿de acuerdo? Os estoy diciendo unos tips para ir siguiendo paso a paso y poder ir mejorando un poquito cada día, un poquito más vuestros personajes. ¿Veis que yo ya estoy en la forja 2? Y diréis... oye Black, yo estoy en la forja 1 y la forja 2 no sé cómo se desbloquea, porque os aparecerá con un candadito. Bien, pues si le dais aquí y le dais aquí, os va a aparecer el artefacto o lo que necesitáis para desbloquear esa forja. Si pulsáis, os pone donde está, y si le dais, os lleva en el mapa exactamente donde está. Veis que yo tengo que pasarme esta mazmorra, entre comillas, es un bosque que está en el mundo abierto, pero que no se desbloquea hasta que yo no llegue al nivel 21 de viajero, de nivel mío, de cuenta, de llamarlo como queráis, ¿de acuerdo? Entonces cuando se desbloquee, yo voy, me lo paso, y ahí en un cofre seguramente lo encuentre y ya puedo desbloquear la siguiente forja. Pues así con todas, ¿de acuerdo? Vale, ya sabemos cómo se desbloquea, sabemos cómo tenemos que ir avanzando poco a poco, y el siguiente paso sería, si no estáis, deberíais estar en una alianza, hacer todos los días lo que son tanto las diarias, que son los puntitos estos azules de aquí. Vamos a subir para arriba y así os enseño alguno. Estos son las diarias, es decir, todos estos puntitos que os vienen por aquí azules son las diarias. Hacerlas para ir recogiendo muchas recompensas, diarias, mazmorras. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pues me voy a repetir un montón en hacer esto, pero es que no me voy a cansar. Es un juego de recursos, chicos. Aparte de eso, tenemos, si vamos por aquí a los eventos, vamos a tener que, fijaros, aparte de, bueno, el evento este de Navidad, que la verdad que está bastante bien porque nos van a dar tiradas, pero tenemos duro entrenamiento. Pues fijaros, yo ya estoy en el último nivel, ya tengo la mejor recompensa de este evento. Furia de los trasgos, ya me la he pasado, ya me han dado todas las recompensas. O sea, ir haciendo los eventos porque vais a ir recogiendo muchas recompensas. Venir aquí, no pasa nada. ¿Qué es? Furia de los trasgos, pues me voy a farmear. Y así me cojo todas las recompensas. El entrenamiento, hacer mazmorras y hacer no sé qué, pues bueno, pues también. Entonces, ir por aquí, ir haciéndolo esto también diariamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más cositas? Lo que os comentaba, si estáis en una alianza, y si no, ya no sé a qué esperáis a entrar en una alianza, entrar en la alianza y lo que tenéis que hacer es venir por aquí todos los días, en alentar alianza, tenéis que hacer el boss de guild, o el boss de clan, o el boss de... como queráis llamarlo. Le damos a ir, fijaros qué rápido y qué fácil lo pone el juego. Viajamos rápido, nos vamos allí, lo hacemos, es una vez al día, chicos, no cuesta nada, es súper rápido, entramos aquí, lo hacemos y ya está. Ya lo hemos hecho, también vamos a recoger recompensas, van a ser diarias y luego más adelante, ahora van a volver a meter otra vez las guerras de clanes, con lo cual ir entrando ya en las alianzas. La nuestra ya está llena, chicos, pero buscaros una. Si no, en la descripción del vídeo está el Discord, podéis entrar y ahí poder buscar más alianzas, o si se libera algún hueco de la nuestra, yo lo iré avisando, no os preocupéis, pero podéis entrar también para preguntar las dudas que tengáis, chicos. Pues bueno, esa es un poquito la manera de avanzar y de subir rápidamente a los personajes. Una vez que tengamos los personajes ya más o menos al 70, porque antes va a ser difícil que podáis ir, pero a partir ya del nivel 70 podéis ir al PvP, que es por aquí, vamos a ir por aquí, elegir zona, le damos a Niteria y vamos a ir al PvP. Y empezar al PvP. El PvP, siempre lo digo, el PvP diario, chicos. Diariamente empezar a hacer el PvP. Ya os digo, al principio centraos mucho en subir a los personajes rápido, o lo más rápido posible. Y a partir del 50 para arriba, 70, que ya podréis tener no el nivel necesario para llegar a las ligas altas, pero sí para enfrentaros a los contrincantes en la arena. Empezar a hacer las arenas, ¿de acuerdo? Cuando lleguéis a nivel 90, antes no perdáis el tiempo, chicos, equiparos. Intentar ir subiendo el equipo, del equipo gris a equipo azul y así sucesivamente al morado, subir los personajes. Cuando ya estéis más o menos con todo el equipo al nivel 90, entonces va a ser momento de veniros al meandro. El meandro, chicos, para el que no lo sepa, es esto de por aquí, ¿vale? En el meandro místico, vamos a tener diferentes fases que vamos a ir avanzando y también nos van a dar muchas recompensas, pero no vengáis antes del 90 porque va a ser complicado, sobre todo las primeras etapas, igual si las pasáis, porque creo que no es nivel muy alto. Yo, fijaros que todavía no la he empezado. Voy a subir a todos al 90 o al 100, y cuando los tenga todos al 90 o al 100 vengo y me lo ruseo o intento avanzar lo máximo posible. Lo digo porque te vas a frustrar, vas a repetir una etapa, te van a matar, sobre todo los bosses
son complicadetes porque tienes que tener ciertos personajes que te disipen. Eso sí, súbete un personaje. Eso, mira, ya que estamos hablando del meandro, para poder hacerlo, el meandro y otras mazmorras, súbete un personaje que te disipe venenos o estados alterados. Como por ejemplo, yo me estoy subiendo a Nathaniel. Nathaniel lo que hace es que con una de las habilidades que tiene, que creo que es esta, disipa unas debilitaciones de los aliados al alcance y les otorga una acumulación de recuperación gradual de vida, ¿de acuerdo? Lo que hace es recuperar, restaura la vida, pero yo básicamente lo llevo porque disipa una debilitación en área. Entonces me viene muy bien porque para la mazmorra de fuego, que te pone debuffos de marca de quemadura, o para el meandro místico, que te pone veneno, pues me viene bastante bien porque me tira eso y me quita lo que es, me disipa de las marcas que tenga, bien sea de eso o de otras marcas. Entonces me va a venir bien para eso, para el PvP o para otras cosas. Pero intentar subir un personaje. ¿Qué personajes podéis subir para este tipo de mazmorras? Bueno, pues los personajes que podéis subir son, por ejemplo, si tenéis Nathaniel, lo podéis subir. ¿Qué más personajes podemos llevar? Bueno, pues vamos a ir viendo por aquí. Claro, de los que yo tengo son muchos personajes. Seguro que hay alguno más o alguno que me dejo. Pero bueno, si sabéis de alguno más, dejadlo en los comentarios y lo vamos hablando. Por ejemplo, de los de luz tenemos a Catherine. Que Catherine lo que hace es creo que es con la ulti, cura a los aliados al alcance y les otorga inmunidad a debilitaciones. Inmunidad a debilitaciones y es inmune a todas las debilitaciones. Es decir, te pone un escudo durante 10 segundos que no te pueden poner ni de bufos de quemadura, ni de veneno, ni de reducción de ataque, ni reducción de armadura, ni de ningún tipo. Es otro personaje que yo en la primera temporada lo subí. Me parece un poquito más interesante. Quiero subir y probar a Nathaniel. Entonces, pero seguramente que igual me acabe subiendo los dos porque se pueden complementar. Uno disipando y la otra poniendo los escudos si cuadras bien las velocidades. ¿Qué más podemos subir? Bueno, si acabas de empezar y no tienes a ninguno y quieres avanzar al principio, solo al principio, puedes venir a los héroes azules, a los de necrosis y seguramente que tengas a nuestro amigo... creo que era este. Ahí está, nuestro amigo Fitch. Que lo dirás, es muy malo, sí, lo que tú quieras, pero hasta el 70 te puede valer para pasarte esas primeras mazmorras o esos primeros el primer meandro o lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que hace con su ulti es otorga curación y transfiere las debilitaciones de todos los aliados al héroe. Es decir, todas las marquitas de quemadura que puedan tener el resto de los héroes se los transfiere al mismo. Pero ojo, que se coge 37 marcas tranquilamente. Entonces luego tienes que llevar a otro personaje que le pueda disipar esa marca. Otro personaje que le pueda disipar esa marca, pues ese le vais a tener todos, porque puede ser vuestro healer principal, que para muchos seguro que vuestro healer principal es Gesandra, que lo que hace con su habilidad su pasiva es al curar... con su pasiva no, a ver, con la segunda, con la bendición susurrada, lo que hace es cura a un aliado y le disipa una debilitación. Claro, es un poco aleatorio, pero bueno, si tiene 30 y pico marcas, por ejemplo Fitch, porque yo le he visto con 30 y pico y con 40 también, puede ser que coja, le disipa la marca y da igual que tenga una o que tenga 100, le disipa la marca y se le quitan todas. Entonces, con eso podéis ir avanzando al principio. Tampoco le subáis mucho más porque luego no os va a servir ese personaje y vais a tener personajes mejores. Pero puede ser una buena opción para esos primeros, pues sobre todo donde más problemas suele tener la gente, suele ser en la mazmorra del fuego o en el meandro místico, las primeras etapas, porque no saben muy bien cómo funciona el tema de los venenos, de las marcas, de ese daño. A mí me preguntan, joder, me hacen mucho daño, no sé qué personajes llevar. Pues si no tenéis un healer que cure y un disipador o que ponga escudos, como hemos estado viendo tal, lo vais a pasar mal, chicos. O sea, tenéis que subir ese tipo de personajes porque si no, lo vais a pasar mal. Así que, chicos, más o menos ese sería un poco el plan a seguir en cuanto a la temporada 2. Y ya simplemente es por inercia ir subiendo hasta llegar al 100, ir haciendo los bosses, ir haciendo los eventos que vayan saliendo. Seguiré subiendo vídeos sobre otros eventos y otras cosas que puedan venir en el juego y cómo ir haciéndolas. No os preocupéis porque vamos a hablar de todo de la temporada 2. Así que, chicos, si también tenéis dudas o queréis que hable de algo en concreto o alguna guía, dejádmelo en los comentarios y lo subimos, lo pensamos y lo subimos. Así que nada, chicos, si os ha gustado y sobre todo si os ha servido, darle un fuerte like, dejadme en los comentarios qué otras cosas agregaríais vosotros a esta guía o esta, guía de la temporada 2, de cómo avanzar en la temporada 2. Y ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete para más contenido de Dragon Age Silent God. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!